Shalom a la familia, muy buenas tardes, seamos todos bienvenidos, dándole siempre gracias a nuestro Padre Celestial. Sabroso el almuerzo hoy, completo, el almuerzo digo, estuvo completo y bueno. Bueno, esperamos que nadie haya quedado fallo, no por lo contrario, apeltrechado. Bueno, vamos a ponernos en pie, amada familia. Estaremos entonces orando al Padre para continuar la jornada en esta tarde. Tiempo precioso, tiempo de Shabbat. A ti, Padre, te damos infinitas gracias, Señor, una vez más, por darnos la oportunidad de estar en tu presencia, de todo este tiempo de Shabbat, desde la caída del sol, cuando bien nos aperturaste, Señor, este día santo, día de impartición y visitación. Hoy, pues a esta hora, Señor, pues ya avanzando el día, queremos darte muchísimas gracias, reconociendo pues el alimento espiritual y físico que a bien nos ha permitido en este transcurrir. Así, Padre, que cada uno tengamos a bien tomar el provecho con que a bien lo imparte, Señor, para cada uno de tus hijos en ese nivel de revelación que has dado y permitido en cada uno de nosotros, y que de alguna manera nosotros también nos permitimos a la hora que abrimos el corazón, que nos interesamos, que hacemos el aporte como creyentes, como hijos y como responsables, Padre, de asimilar tu palabra y tu obra. De esta manera pues aportamos una cuota, Señor, que es valiosa para que se pueda gestar ese crecimiento, ese fortalecimiento y esa condición de ser tus servidores y llamados pues a representarte, Señor, a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas y de todo que es la obra de nuestro Mesías Yahushua, Señor. Te damos muchísimas gracias por los que estamos acá, así agradecidos por los que están conectados desde lugares remotos, distantes. Que sea tu mano poderosa extendida en favor de cada uno, Señor. Que a bien pues en esta tarde sigamos en tus manos y tomando pues, Padre, el provecho y con ello resaltando, Señor, aún más en nuestras vidas lo que es el Shabbat como día santo y como día precioso que tú has determinado para tus hijos y para todo lo que concierne tu plan, Señor. Una vez más nos encomendamos a ti, pidiendo tu cobertura, tu dirección y tu ministración en favor de que se cumplan tus propósitos y de que suplan nuestra necesidad y que a bien correspondamos con vidas comprometidas, vidas obedientes, vidas temerosas y vidas sensibles a tu palabra, a lo que es el tema espiritual y todo lo que concierne pues los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te damos pues gloria y honra, te damos gracias, Padre, orando por toda la hermandad, los justos de las naciones, por nuestra familia, nuestros familiares. Así vaya, Padre Santo, también nuestra oración, nuestro clamor por tu pueblo Israel, que siga siendo tu mano extendida, cumpliendo los propósitos, Señor. Por los méritos de tu amado, nuestro Mesías Yahushua, a ti, oh Señor, sea la gloria y la honra, y gracias damos, Señor. Amén y amén. Muy bien, seamos entonces bienvenidos, vamos a sentarnos, dándole siempre reconocimiento a la obra de nuestro Padre Celestial en nuestra vida. Bueno, abrimos o continuamos y felicitamos a los graduandos. Hoy tenemos graduandos acá, ¿verdad? Bendito sea el Padre, pues. Y los que se han venido graduando, o en este caso acumulando ese tiempo de experiencia y de vivencia y de niveles en todo este fin de año escolar. De acá pues impartimos la bendición y declaramos pues que sigan los éxitos, que sigan los logros y que bueno, mientras más información, más responsabilidad y más crecimiento y más logros también. Total que bueno, vaya pues que cada uno reciba. Hoy tenemos a Naomi, ¿verdad? Que hoy se estuvo titulando, como dicen, ¿no? Sexto grado, así es, mi hermano, sexto, ¿verdad? Qué bueno, una nueva etapa entonces que viene. Ok. Es importante resaltar nosotros de lo que ya el Señor ha resaltado, que es el tiempo de Shabbat, este descanso o refrescante, y debemos refrescar en nuestra vida cada día más
lo que es la excelencia del Shabbat, valioso, cada uno debemos tomar pues lo que llamamos el aporte necesario y el provecho necesario para honrar al Señor y sus mandamientos, como corresponde pues el tiempo de Shabbat. Creo que tenemos todos una responsabilidad y una bendición maravillosa de poder estar presente, así que reiteramos las felicitaciones o el gozo, la bendición para todos pues los que de alguna manera pues hemos apreciado y valoramos y estamos tomando realmente el provecho de este tiempo precioso que el Padre nos regala, un tiempo de mucha valía que ya no tenemos, nosotros no somos los que le damos el valor porque ya lo tiene, pero sí nosotros tomamos el provecho para nosotros, para nuestras vidas, en ese contexto individual de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuanto más entrega, cuanto más interés, cuanto más valor demos para asimilarlo, tendremos entonces verdaderamente mucho más resultados y mejores resultados en nuestra vida porque estaremos de esta manera honrando al Padre a través de estos mandamientos maravillosos como es el Shabbat. Yo quisiera que, tocando el tema del Shabbat, como parte de esta introducción, no tenemos anuncios. Yo tengo algo por ahí que se me escapa, que no lo volví a encontrar en la mente, que es lo que íbamos a anunciar hoy, o a decir, o a hablar, o comentar, a los maestros que me ayuden. Muy bien, téngalo ahí presente por si se nos está escapando, ¿ok? Pero no tenemos muchos anuncios. Bueno eso, ¿verdad? Ya el techo se arregló, se probó un poquito, solo que la lluvia no fue mucha, pero sí llovió, pero bueno, no vimos nada, gracias al Señor, como debía ser. Y también ya tenemos los equipos ahí también, perdón. El teclado ya regresó también, lo tenemos vivo, este también se reparó, ok. Bueno, hay una colecta, todavía se está esperando por reponer ese dinero, es bueno, ok, para que lo tengamos presente, ok. Es importante pues que la reposición, porque seguimos conservando lo que llamamos el colchoncito ahí, en la medida que a bien se pueda, porque nos hace falta. Entonces, bueno, la colecta del teclado, es necesario que los que recibieron el mensaje y tengan el deseo y la posibilidad, no lo dejen de tener presente, por favor, ¿ok? Para que eso entonces cobre una pauta mejor ahí, ¿ok? Bueno, no tengo noticias exactamente de los hermanos de Barina. Sé que está gestado para esta semana la programación, por lo menos, de la operación de la abuela. Mañana será que hablo con la hermana para ver cómo van las cosas, ¿ok? Bueno, y seguimos orando los unos por los otros. La salud, mi salud está, bueno, ahí estamos todavía en el poco a poco, pero bueno, dándole como dice. Mi hermano Yodael también ha estado bien, gracias al Padre. Sin embargo, ayer tuvo una pequeña recaída, no recaída, sino en el proceso de la evaluación. Se intentó pues de que quitarle la sonda o que ya estuviera sin sonda, pero no se logró, ¿ok? Entonces hubo que volver a ponerla y bueno, entonces se estimaba por los procedimientos o por los procesos que se han dado y por las indicaciones médicas que la prueba de ayer, antier en este caso, podía haber tenido pues un resultado más favorable en cuanto a la eliminación de la sonda, pero no fue así, ¿ok? Hubo que volverla a colocar y entonces, bueno, y volverse a tratar por la infección que siempre perdura por causa de la sonda, ¿ok? Total que, bueno, seguimos entonces teniendo motivos de oración por causa de salud para que sigamos estando pendientes con eso. Muy bien, quisiera refrescar dos porciones de la palabra que están en Nehemías capítulo 9, rápidamente, y que tiene que ver con el Shabbat. Sumado a lo que podamos comentar, vamos a permitir que sea el Señor. Nehemías capítulo 9. Quiero que me ayuden para que me ayuden a leer también, ¿ok? Vamos a buscarnos el micrófono y leemos la palabra. Ajá, gracias. Vamos a ver específicamente,
siempre la invitación, amado, es que usted agarre ese libro, esos capítulos, y los lea y se nutra de los detalles, ¿ok? Y de muchas cosas que están ahí, muchos elementos favorables, pero toco puntos específicos para tocar el tema, ¿verdad? Pero importante es que tengamos todo el contexto de la palabra, pues. Sin embargo, pues apuntamos al verso 12 y 14 en este momento, 12 al 14, 9, Nehemías capítulo 9, versos 12 al 14. Un voluntario Shalom. o voluntaria, ajá, Nehemías 9, capítulo 9, versículo del 12 al 14. De día los guiaste con columna de nube y de noche con columna de fuego, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Después descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde los cielos, y le diste preceptos justos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y les diste a conocer tu santo Shabbat, y le prescribiste mandamientos, estatutos y una ley por las manos de Moshe, tu siervo. Amén. Interesante todo esto, ¿ok? Cuando tenemos todo el contexto. Por eso les invito a leer para que veamos de dónde viene, ¿verdad? El enlace, aunque no escapa de nosotros, espero que no, pues, de qué está hablando, ¿verdad? Hablando de los tiempos del desierto. Pero interesante que habla en el verso 13, ¿verdad? Después descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde los cielos, y les diste preceptos y justos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y abre el siguiente versículo, dice un y, ¿verdad? Y le diste a conocer tu santo Shabbat. Es como un énfasis más. Ya o sea, si vamos al caso, era suficiente con el verso 13, ¿verdad? El verso 12. ¿Okay? El verso 13 es suficiente, diría, porque estaría incluido todo genéricamente hablando, o en términos generales. Sin embargo, en el verso 14, y le diste a conocer tu santo Shabbat, y prescribiste mandamientos, estatutos y leyes por mano de Moisés, tu siervo. Entonces, todo esto nos habla, amados, del énfasis, ¿verdad? Cuando encontramos dónde nace el Shabbat y todo lo que el Padre viene ministrando. Y en esta época, no estamos hablando de época del comienzo, estamos en época, ¿verdad?, donde estaba el pueblo en crisis, si se quiere, ¿verdad? Tiempos de Nehemías, había sido derribado el templo, había un proceso de reconstrucción, ¿ok? Y recalca el Padre, ¿verdad? En cada una de las generaciones, en cada uno de los puntos proféticos que nos encontramos en la Biblia, nos encontramos el Padre haciendo énfasis de lo que es determinante, ¿verdad? Pero hace un paréntesis, si se quiere, hablando del Shabbat, y le diste el conocimiento, la administración, ¿verdad? A conocer su santo Shabbat, y de esta manera, entonces, nosotros hoy día que ocupamos un espacio en el tiempo y en las generaciones, tenemos el mismo mandamiento. Cada vez que encontramos esta palabra nos debe nutrir, ¿verdad? Yo les invito a revisar el capítulo 9 completo, y anterior, si nosotros debemos ser apasionados, que leemos el 9, debe darnos, como dice, ánimo para leer el 8, el 7 y todo, o sea, enamorarnos, y es la cosa que necesitamos tener, y es de cada uno de nosotros, y uno de los énfasis que hemos estado haciendo es querer contribuir a que usted despierte, a que cada uno despertemos y le saquemos el provecho, el jugo a esta palabra, ¿verdad? Porque si la vemos aislada, bueno, no es mucho lo que podemos aprovechar. Sin embargo, hay muchos ingredientes ahí. Pero cuando usted se ubique en todas, entonces puede encontrar qué está pasando acá exactamente y por qué el Señor habla a su pueblo de esta manera. Y que esa palabra me ministra a mí, a pesar de que hace miles de años que se dictó a través de, en esta época. Pero sigo siendo un creyente, sigo siendo hijo del Eterno y el mandamiento no ha cambiado. Entonces, como conforme se dio aquí, ¿verdad? Con la intención, el Señor no ha cambiado la intención, no ha cambiado el propósito. Entonces, soy yo, cada uno de nosotros, lo que tenemos que buscar lo que aplique para mí, ¿verdad? Cómo yo me aprovecho de esta palabra que fue dada tantos años atrás. Para ello tengo que meterme aquí, ¿verdad? Entonces les invito, les tiento a que se den el gusto y el gozo de leer estos versículos y
encerrarse en esta palabra que concierne a este día maravilloso, día de Shabbat, ¿ok? En el mismo capítulo 13 de Nehemías, el libro de Nehemías, pero en el capítulo 13, otro lector ahí, y leemos del verso 17 al 18, otro lector voluntario. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué significa esta mala acción que hacéis, profanando así el día de Shabbat? 18. ¿No hicieron así vuestros padres? Y nuestro Elohim trajo toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros aumentáis la ira divina contra Israel al profanar el Shabbat. Está hablando del Shabbat, está hablando de los tiempos difíciles, ¿ok? Y está hablando de algunas consecuencias que se dieron y que tienen que ver con este aspecto de profanar, violentar el Shabbat. Entonces, les invito nuevamente con un ingrediente más de motivación y de razón de y motivo de para abrir esta palabra, ¿verdad? Y buscar todo este contexto, qué es lo grave, qué es lo que está como manifestando el escritor, el hombre del Señor acá, en esta exhortación que está haciendo y que ya está hablando de profanar el Shabbat y que por causa de se ha venido una desgracia, se ha venido un mal al pueblo. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas nos ayudan, hermano, a fortalecer algo que para nosotros, vuelvo y repito, no estamos hablando de fortalecer el Shabbat porque el Shabbat ya es fuerte, no tenemos nada que sumarle y no necesita nada. El Señor le puso todo. Es en nuestras vidas, en nuestra obediencia, en nuestra fe, nuestra convicción, ese aprovechamiento del tiempo que vivimos y de la revelación que se nos está dando para mi crecimiento, para mi fe, para mi compromiso o mi relación con el Padre Celestial. Entonces, es bien importante eso, para que no tengamos elementos verdaderamente de perturbación, sino por el contrario tenemos motivos y razones para seguir adelante y para hacer las cosas y hacer los arreglos necesarios para que el nombre del Eterno siempre lo honremos y nos gocemos en su presencia y este día realmente sea como bien lo expresa el Padre, que sea un día de gozo, de veramente y de aprovechamiento que nos ayude, como dice, a seguir avanzando y creciendo en la demanda del Padre. Entonces, hay expresiones aquí, quién está hablando, a quién le está hablando y por qué le está hablando. Entonces, todo esto trae unas preguntas que tienen la respuesta en la medida que nos involucremos en la lectura en este acontecimiento y nos veamos también nosotros ahí, para que aplique a nuestras vidas, que de hecho aplica, pero cómo podemos nosotros tomar ese provecho, esa sustancia que tiene esa palabra para nosotros hoy día, cuando hace miles de años que se dio y que ocurrió. Entonces, como la palabra del Señor no pasa, es vigente siempre, entonces ahí hay un provecho. Por ello, pues le invito a, por favor, a revisar esta palabra. Amén. Muy bien. Terminado la introducción y vamos ahora a entrar en tema, un poquito avanzando en las cosas que necesitamos y quiero hacer este comentario. Si bien hemos venido refrescando en estas últimas reflexiones lo grave que son las consecuencias de la desobediencia, por lo cual debemos hacer los mayores y mínimos esfuerzos, o sea, grandes o pequeños, como sea necesario, pero debemos hacerlo para entrar en obediencia. También es verdad que someternos a la obediencia y revisar y valorar la obra de amor del Padre por medio de nuestro Mesías proporciona en cada uno de nosotros una mejor motivación a la obediencia por agradecimiento que una obediencia por miedo. ¿Ok? Cuando vemos las consecuencias, cuando revisamos las consecuencias y que las hay y que es bueno, de alguna manera tenemos una motivación que es como por el temor a. ¿Ok? Pero qué tan importante es que la obediencia sea también motivada y que debe ser por valorar lo que el Padre ha hecho por nosotros, por las cosas maravillosas. Y entonces sería por agradecimiento. ¿Ok? Me explico. Obedecer al Señor por miedo, por temores, para que no digan, para que no pase, para esto, se torna como que no es exactamente el plan del Señor.
Creo que tenemos elementos mucho más sustanciosos, sin menospreciar esto. El temor al Señor, el miedo a las consecuencias, lo debemos tener, pero no debe ser la principal. Nosotros debemos valorar que las bondades por las cuales el Padre ejecutó su plan son mayores que los temores por los que podamos de obedecer. ¿Okay? Tenemos razones mucho más pesadas, mucho más valiosas, que es la obra de nuestro Padre Celestial, a que temerle a las consecuencias o al tener miedo del Señor. Entonces, qué importante entonces nosotros revisar la palabra del Señor, la obra del Mesías. Yo creo que nuestro moreo hoy en la mañana, bueno, pues uno se queda corto y uno que está allá que entiende que tratamos de luchar cada día más por entender mejor, pero el que está acá se esmera, ¿verdad? Y quisiera, bueno, inyectar. Eso es la condición humana, pero qué importante, amado, es que ese inyectar sea el deseo de nosotros, de cada uno de nosotros, porque muy buena intención puedo tener yo, puede tener el Moré, cada uno de los Moré, los que ministramos acá, pero no es suficiente. La que importa o la que tiene valor para ustedes es la suya, la que cada uno pongamos, la que cada uno alimentemos. No podemos tener motivaciones apropiadas cuando no tenemos la fuente, el alimento de la fuente. Por eso es que les invitamos honestamente y exhortamos, amados, que tenemos que seguir verdaderamente buscando, escudriñando, oyendo lo que se está diciendo, porque un día será el único oro que tendremos, el único oxígeno que tendremos, que es valioso. Habrá muchas opciones, pero ninguna valiosa. La única es la del Señor. Si estamos hablando de tiempos difíciles, si estamos hablando de una condición vulnerable nosotros como humanos, de un mundo que nos acecha, bueno, entonces el recurso valioso que tenemos es el Señor, es su palabra. Y hoy la tenemos, hoy la podemos leer, la podemos estudiar, la podemos escudriñar, la podemos revisar y nutrirnos con ella. Entonces, qué importante entonces es que en medio de todo lo que ministramos, en todo lo que está plasmado en la palabra, no nos centremos en un solo punto, ¿verdad? Y hagamos las cosas mejoradas siempre, ¿verdad? Una de las cosas que he estado reflexionando es que no podemos ser obedientes por miedo, nada más. Más vale vamos a sumar a eso, vamos a sumar la grandeza de nuestro Padre Celestial y la obra de nuestro Mesías Yoshua. Porque si nosotros, hermanos, si el Mesías no está, nosotros no figuramos. No existe la manera de cómo llegar al Padre. De ahí Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿y quién es nadie? Nadie llega al Padre si no es por mí. Esa es una de las tantas citas que encontramos en la palabra que nos motiva verdaderamente a que ahí está todo, que no es un secreto, que es la fórmula. La palabra está llena de información valiosa y maravillosa para nuestro crecimiento, que nuestra mente se queda corta a tan grandes riquezas para alimentar cada una de nuestras motivaciones y nuestra obediencia al Señor y someternos para servir al Señor por agradecimiento, por reconocimiento a su gran bondad. El Padre dijo en Malaquías 3, capítulo 7, que lo leímos la semana pasada. ¿Alguien recuerda esa cita? Malaquías capítulo 3, verso 7. Malaquías capítulo 3, verso 7. Muy bien, busque la Biblia pues, dígame qué dice. Bueno, la expresión, ahí dice varias cosas, pero la expresión clave. En medio de tanta tormenta, en medio de tantas cosas, que nos damos cuenta que reflexionamos, entonces el Señor nos da una opción. Shalom. Otro que lee, hermano, perdona, disculpa, otro que no haya leído. Yo agarro el micrófono para ver a quién elegimos. Malaquías 3:7, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los obedecieron. Vuelve a mí y yo me volveré a ustedes. Amén. Dígame, léalo tú completo, amén. Pues. Ha dicho Adonai Sebaot, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y decíamos la semana pasada que usted y yo tenemos que dar ese paso, porque el Señor está listo. Quienes tenemos el problema somos nosotros, ¿verdad?
Sin embargo, en medio de todo lo que es, y lo expresa ahí, y es importante leer entonces Malaquías, de qué está hablando y de quién está hablando, y por qué está hablando. Pero esa expresión, volveos a mí, es una fórmula que nos da el Señor, es un consejo que nos da el Señor, en medio de todo aquello que de alguna manera necesitamos corregir, necesitamos mejorar. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, si damos un paso al Señor, da uno, pero tenemos que darnos cuenta del paso del Señor y el paso nuestro. Nosotros podemos dar el paso, que de hecho es muy pequeñito, pero el que puede dar el Señor puede ser suficiente para calmar nuestra sed, para enderezar nuestra vida, para corregir nuestros malos hábitos y para entonarnos con el Señor. Total que damos un paso y el Señor está listo para dar lo que sea necesario. Y con uno que dé el Padre es suficiente para nosotros, porque el paso del Padre no es igual que el paso nuestro. Entonces, muy importante eso. Volvemos a mí, yo me volveré a vosotros. Total, amados, familias, una responsabilidad muy grande y muy hermosa, sobre todo muy valiosa, ¿verdad? Lo que es corresponder a los principios del Padre. Quiero que abramos la palabra en Efesios capítulo 1 y vamos a empezar a ver la grandeza del Mesías, la obra del Mesías, a lo que usted y yo tenemos acceso por la gracia del Padre. Donde una vez más las palabras se quedan cortas de todo lo que podamos decir y comentar y hablar de este tema, de esto que la palabra expresa, que la hemos leído y la leemos siempre y muchas veces no tomamos en cuenta las palabras, la grandeza, el valor de esa palabra, lo que está dentro de esa palabra y lo que el apóstol quiso decir, y bueno, y sus palabras se quedaron cortas y por eso usó palabras que la mente pues se queda pequeñita de mente, nuestra mente. Contiene pues todo el desglose de esta palabra, una gran riqueza que califica a cada uno de nosotros dentro del plan del Padre y todo su propósito para con cada uno de nosotros. Lo que para muchos y para muchas generaciones de años fue un misterio, para usted y para mí está hoy día revelado, está dado a conocer para que cada corazón se abra a la palabra y hay un llamado a ser sensibles a la palabra para valorar como un verdadero tesoro que viene del cielo para nosotros, que somos unos simples mortales con un problema de pecado, que no tenemos ningún mérito para tanta riqueza. Pero por el amor del Padre y por un corazón de cada uno de nosotros que se abre y que está dispuesto a escuchar y obedecer a la voz del Padre, de Elohim de Israel, nos otorga sus grandes riquezas. Entonces ahí de parte y parte, el Padre lo da todo y nosotros abrimos el corazón. Entonces cuando así lo hacemos podemos entonces darle significado, darle significancia, valor en nuestra vida a cada una de estas palabras que están dadas y estamos hablando de Efesios capítulo 1 verso 3 al 13. Vamos a ir piano a piano. Y les invito, aquí lo vamos a hacer como muy rápidamente, pero usted puede buscar en otras versiones, puede buscar significado de palabras y puede tomar muchísimo más provecho de todo lo que el Padre está ministrando ahí. Dice, empieza por acá el verso 3. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Señor Yehoshua el Mesías, quien nos bendijo en los cielos. Una bendición celestial de parte del Padre. Algo que no está en el mundo, que no se da en el mundo, que no existe. Y usted y yo, amados, estamos llamados, incluidos en esta maravillosa obra de nuestro Padre Celestial. Dice que nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Y aquí viene el punto que estamos hablando, lo que es del Mesías en nuestras vidas. Que todo lo que la grandeza, la maravillosa obra que el Padre está gestando en el contexto espiritual de usted y de mí, viene como base al Mesías, a nuestro Mesías Yehoshua. Y sigue diciendo, y yo comento acá, expreso acá, ya lo dije, ¿verdad? Que nuestra mente se queda corta para entender esto. ¿Qué es esto? Que el Padre nos bendijo con toda bendición en los cielos. Muchas veces la mente humana, la condición humana a veces nos estorba, amados, honestamente, para valorar completamente esto. Y no es que porque la mente como tal es el mundo, el sistema, las culturas, los hábitos,
lo que se ha impregnado en nuestra vida, que muchas veces se generan como bloques y bloquean la manera de que podamos percibirnos de esta palabra que se está dando aquí. Por tener lo que llamamos un mundo que nos ha invadido y que sigue invadiéndonos. Y es más fácil atender, dedicar a lo que es del mundo, que no deja ninguna ganancia, a lo que es centrarnos en la palabra del Señor. Y eso nos ocurre a todos. Pero ahí tenemos que luchar para ganar, luchar para vencer, luchar para lograr. Porque cuando usted va a explicar esto, no es así poca cosa. Tiene que haber un lenguaje espiritual, un contexto espiritual y una obra del Señor. Total que humanamente no es tan fácil, pero está ahí como palabra del Señor, como consejo del Señor, como esa estructura que el Padre está dando como plan, incluyéndolo a usted y a mí, a todo aquel que abre el corazón. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que no es ahorita que se dio esto. Ahora, esto ha traído, honestamente, muchas posiciones, ¿verdad? Y por aquí vamos a encontrar expresiones donde, bueno, que están como cuestionadas, como dice, pero sin embargo están ahí de parte del Señor y que lo involucran en el mejor sentido de la palabra a usted y a mí, a los que creemos. El Padre nos ha incluido ahí. ¿Qué tanto aprecio, valor damos por eso? Y cuando lo damos, amado, entonces tenemos suficientes elementos y motivos para obedecer con gozo y con agradecimiento por lo que el Padre ha hecho a través del Mesías en nuestras vidas y hace todos los días. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Fíjese lo que llamamos la fórmula, el llamado, el compromiso, las expresiones que están dadas ahí de lo que el Padre se ha dispuesto, que lo está expresando el apóstol. Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Ese es el propósito, ese es el plan del Señor. A eso estamos llamados. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto y podemos valorar cada palabra, tenemos que acercarnos. No podemos verlo como lectura nada más. Debo revisarme. ¿Hasta dónde estoy yo dentro de esta calificación? El Padre me tiene ahí. Me da un marco. Yo debo verme ahí. Pero con la verdad del Señor. No por mi intención o por querer. Debe estar evidenciado por una vida que corresponda a estos calificativos. Habiendo dice, y vuelve a usar esta expresión, hay expresión aquí cuestionadas o que tienen mucha vertiente, ¿ok? Pero están ahí. Lo que quiero es que entendamos que están ahí y tienen sus paralelos también. Usted busca un diccionario y va a encontrar, o versiones y va a encontrar otras palabras, pero que nos dan a nosotros elementos de unos niveles del Padre para con nosotros que muchas veces nosotros no lo estamos valorando. Lo estamos tomando, como dice, muy light. Y es importante nosotros que le demos el peso en la revelación, en el esfuerzo que hagamos de darle aplicación a nuestra vida, en nuestra vida, para que tenga verdaderamente sentido. No lo veamos como algo que está en la palabra, que está como fonético, como letra, sino que sea como mi vida, que me identifique yo dentro de este grupo que el Padre está hablando. Dice que según nos escogió antes del mundo, y luego dice, habiendo sido predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos. Un plan que viene del Padre para hacernos hijos. Bien dice Juan capítulo 1, verso 12, ¿qué dice? Juan 1, o Yohanan capítulo 1, verso 12. Anótelo ahí y lo buscamos para que lo aprendamos. Uno que no haya leído, que lo lea. Muy bien, disculpa hijo, pero esto nos ayuda a todos. Yohanan capítulo 1, verso 12. Dígame, ¿o alguien se pronuncie? Uno o una. Ah, ya está, muy bien. Dice ahí esa palabra.
Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿A quiénes? A todos los que creen, a todos los que le recibieron. Usted y yo dimos esos pasos, amén. Entonces, ¿cómo es usted y cómo soy yo? Hijo, tenemos un calificativo de hijos. Eso es que no se nos olvide, ¿verdad? Porque eso nos lleva también a una responsabilidad, a quedarnos como hijos, a no escaparnos, a no, como dice, escurrirnos, a no mermarnos, sino mantener la condición de hijos. Porque como hijos, dice Filipenses también que somos herederos. Si no me equivoco, 4:4. Somos herederos como hijos. Entonces, si usted se siente hijo, se siente heredero, ¿qué tiene que hacer? Cuidar la condición de hijo, porque estaría cuidando con ello ¿qué? La herencia. No haga como el hijo pródigo, que sabiendo que tiene herencia, lo que hizo ver, me la llevo de una vez, porque quiero disfrutarla. Y ya sabemos cuál es la consecuencia y qué pasó. Entonces, somos hijos porque creímos, porque aceptamos al Mesías. Entonces, tenemos una condición maravillosa, habiendo pues sido predestinado en el amor para ser adoptados hijos suyos, por medio del Mesías, vuelve a resaltar, según la complacencia de su voluntad. El Padre quiere que usted sea hijo y permanezca así y seamos hijos. Para alabanza, dice, esa condición de hijo es para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente. Precioso eso, amado, porque ¿quién está en condiciones de pagar todo lo que el Padre está ofreciendo o está dando? ¿Quién tiene para pagar eso? ¿Y qué hacer para pagar eso? Primero, no se vende, no tiene precio, tiene valor. ¿Cuál? El que el Padre le ha dado y aquel que usted y yo le damos. La que le dio el Padre es inalcanzable, como dice. Sin embargo, el Padre lo regala. Si sentimos ese regalo maravilloso que no lo merecemos, ¿cómo debemos ser entonces? Agradecidos. Agradecidos en gran manera. En quien tenemos la redención, otro regalo más, la redención, que quiere decir renovación, quiere decir restitución. En quien tenemos, dice, la redención por su sangre, el perdón de pecados. Gilel capítulo 1, verso 37. ¿Alguien recuerda esa cita? Lo anotamos y la buscamos. Gilel, Lucas, así es que es, ¿verdad? Gilel, Lucas, 1:37. Si no es 1:37 es 1:29, pero vamos a ver. No, alguien que es diferente, debe ser diferente, sí. Gracias por los que han participado, el Señor les bendiga mucho. Porque con Adonai nada es imposible. Amén. Y luego dice el 29. Ella estaba profundamente asustada por sus palabras y estaba perpleja pensando qué significaba este saludo. Muy bien, gracias hermanita, gracias, pero esta no es la cita. Estoy buscando es ahí el Cordero de Elohim. 29. Cuando se presenta el Mesías para ser purificado, ¿verdad? Dijo Yohanan, dijo, he ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Cierto es? Lea usted, pues. Disculpe, amado, pero buena la cita también, ¿ok? Ajá. Ajá. Gilel capítulo 3. Ese 29.
Muy bien. Pero habla de la purificación del Mesías. Ajá. Pero no, aquí no está la cita en Gilén. Dice, cuando todo el pueblo era purificado, aconteció que también Yehoshua fue purificado y mientras oraba fue abierto el cielo y descendió el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh sobre él en forma corporal como paloma. Y surgió una voz del cielo, tú eres mi hijo amado, en ti he hallado mi complacencia. Ok, no, es antes de que él fue purificado, que venía hacia Johanán, y Johanán dijo, he ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, ¿ok? Esa es la cita que ya la vamos a encontrar y la vamos a notar ahorita, ¿ok? Pero hablando del que único que quita el pecado era el Cordero, era el Mesías, ¿ok? Y aquí lo resalta, ¿verdad? Que en él, ¿verdad? Verso 7, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar. Dice el siguiente versículo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos, óigase esto, dándonos a conocer el misterio, dice, el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo. ¿Cuál era el misterio? El apóstol Pablo está hablando del misterio, un misterio que ahora fue dado a conocer, pero que venía sin conocerse. ¿Quién era el misterio y qué era el misterio? ¿Alguien puede rapidito? Entonces les invito a leer todas estas cartas del apóstol, de Efesios y en Filipenses, bueno, sobre todo Efesios, nos vamos a encontrar, ¿verdad? Colosenses también. ¿Qué era el misterio? El Mesías no era desconocido, ¿ok? ¿Cómo se iba a salvar el mundo? Había un misterio. Ese era el misterio que era el apóstol. Que las buenas nuevas de salvación a través del Mesías ahora eran para todo el mundo, ¿ok? Para este entonces, la época apostólica, es que se abrió para el mundo gentil el Evangelio, las buenas nuevas. Pero antes de ahí no había las buenas nuevas que que llegaron a través del Mesías. Y de esa manera entonces el apóstol está hablando de que el misterio, que ahora sí tenían chance, y permítame el término, los gentiles, el pueblo gentil. Aquí está la cita, Ajá. es Johanán 1:29. 1:29. Muy bien. Dice, al día siguiente ve a Yehoshua que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Amén. Importante toda esa cita, amados, ¿ok? Porque estamos hablando de que es el inicio de la obra del Mesías y ya se le determina, lo anuncia a Johanán, he ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Porque hasta ese entonces no había cómo quitar el pecado. Había expiación del pecado, que es diferente. Y por eso los sacrificios para expiar pecados, no para perdonar los pecados o quitarlos. Había un perdón, pero el perdón absoluto lo viene dado a través del Mesías. Desde el comienzo, antes y después del Mesías, el Mesías es la justificación y el perdón de pecados. Y para eso era para este entonces el descubrir el misterio de eso, el perdón de pecado para la humanidad. Se dio en el Mesías. Cuando hablemos todo el desglose de la obra del Mesías, entonces se abre que una palabra para el mundo, donde el pueblo de Israel es el sacerdote de este mundo, donde fueron los elegidos para traer la palabra y para traer al Mesías y todo lo que llamamos el desarrollo del plan del Eterno. Pero para el tiempo antes del Mesías era un misterio, ese plan del Señor para la humanidad, para el mundo gentil. Total que el apóstol está hablando de que a nosotros, a ellos, en ese entonces, 2000 años atrás, pero para hoy nosotros hoy día con 2000 años más, entonces tenemos ya, como dice, claro, la revelación del Mesías para salvación, para justificación y para vida eterna. Entonces no es algo que está, como dice, escondido, está claro. Y en nosotros debe estar muy claro. Pero aparte de eso debemos valorarlo, darle sentido en nuestra vida y por ello someternos al Padre a través de la obediencia por la obra de nuestro Mesías Yahushua, que lo dio todo. Leíamos en la mañana, ¿verdad? Y lo expresaba el Moré.
con conciencia, con sentimiento, ¿verdad? Pero nosotros verdaderamente como humanos no aguantamos. Lo que pesa verdaderamente, espiritualmente, las cosas del Señor. Pero cuando las valoramos, le tomamos un provecho a la riqueza que tiene y nos nutre. Pero eso no es de emoción de un día, de un ratico, tiene que ser de siempre, todos los días. Porque no se trata de una emoción emotiva, de sentimientos o de manifestaciones emocionales. Se trata de pasión, de amor, de aprecio, de valor por ello y disposición para obedecer, para caminar. Y no quitamos que un momento haya la emoción, pero no se trata exactamente de ello. Es buena la emoción, pero es la entrega, es la conciencia, el respeto y el valor por lo que ha sido y sigue siendo la obra maravillosa que se dio y que se sigue dando en favor nuestro. Dándonos, dice, a conocer algo que no sabíamos, y bendito sea el Padre, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo. En la dispensación, otra palabra que también tiene sus cuestionamientos por la manera como se ha manejado, del cumplimiento de los tiempos y de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo usted hace un esquema de eso? De lo que está planteado, donde usted y yo estamos involucrados, que a través del Mesías se va a unir el cielo y la tierra, parafraseando. Un contexto espiritual del plan del Eterno que el Señor nos lo está dando, nos lo está enseñando. ¿Qué tanto valor para nosotros representa eso? ¿Y qué tanto le estamos, como dice, haciendo caso? Entonces, vaya la palabra de reflexión, vaya el meditar en esta riqueza maravillosa para que, motivado por el amor del Padre, por todo esto que se ha derramado, nosotros tengamos una obediencia no por miedo, sino por agradecimiento, por reconocimiento, la gran bondad de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Mesías Yahushua. Sigue diciendo, en quien también fuimos hechos herederos. Y aquí viene otra palabra que también está en Filipenses. Hemos sido hechos herederos porque primero fuimos, ¿qué? Primero somos, Yohanan 1:12, hijos. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor le dio potestad de ser llamados hijos suyos. Y aquí dice, a quienes también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados. Otra vez la palabra predestinado. ¿Ok? Y bueno, dale la connotación correcta. Pero vamos a centrarnos en los términos, en lo que nos concierne, y los puntos doctrinales o los puntos polémicos ya los tendremos, como dice, más claros. ¿Ok? En quien también fuimos hechos herederos y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, que es el del Señor, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. ¿Quién es eso nosotros? Está hablando el apóstol Pablo, ¿perdón? Los hijos, en este caso está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo que sigue después, ¿verdad? Dice, y después, y a fin dice, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. Porque ¿quién esperaba al Mesías? El pueblo de Israel. No era el mundo gentil, ni pendiente. Y luego dice, en él también vosotros, está hablando el apóstol Pablo, un judío, le está hablando a vosotros. ¿Quiénes eran vosotros? Los gentiles. ¿Ok? Mundo gentil. Y también que vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo prometido por el Padre. Entonces, tenemos unos elementos, amados, que lo expresan todas estas palabras que nos califican como hombres y mujeres del Señor, con unos avales maravillosos, con unas riquezas maravillosas espirituales, que debemos valorarla, que debemos despertar y darnos cuenta. Con razón, todo esto lleva a lo celestial, lleva a esa relación con nuestro Padre Celestial, porque son cosas maravillosas, espirituales, de mucha riqueza, de mucha relevancia. Pero ¿qué tanto le estamos poniendo énfasis en esto? ¿Qué tan interés le estamos poniendo? ¿O qué tan secular lo estamos tomando?
qué tan religioso lo estamos tomando. Entonces, todas estas apreciaciones, amados, las tenemos que nosotros empezar a nutrir en nosotros para que la podamos valorar al Señor en nuestras vidas, porque son muy valiosas, de mucha valía. Y eso es lo que el Padre está explicando en esta palabra acerca de ustedes, acerca de nosotros como creyentes, como hijos, y que eso de alguna manera está cargando en nosotros una responsabilidad maravillosa, de algo maravilloso, con unas esperanzas maravillosas, con unas promesas maravillosas. Entonces todo esto nos debe motivar, amados. ¿A qué? A apreciar esto. ¿Cómo? Vamos a seguirlo revisando. Y vamos a meternos en cada una de esas palabras y esas expresiones para sacarle el jugo que tiene ello, porque es la que me va a nutrir. Y me va a permitir entonces hacer los cambios que debo hacer, los correctivos que debo hacer, donde se honre y se glorifique al Señor. Amén. Una palabra más, ¿ok? Tenemos ahorita el mes, ¿verdad? Muy bien. Vamos a una palabra más, avanzamos. Y estamos hablando de Efesios capítulo 3, 8 al 13. Recuerde que estamos leyendo estas citas muy puntuales, pero usted tiene que sumarle todas las demás para que se pueda nutrir con mucho más riqueza, ¿ok? Pero trato de motivarle, de despertar en usted y en cada uno de los que estamos acá, que hacemos vida en esta congregación, a valorar la palabra, pero valorándola es metiéndola en ello, ¿ok? Porque ya ella como tal tiene el valor que el Padre bien le da, es aplicada a nuestra vida. El espíritu de santidad y la condición de ser hijos obedientes nos da el privilegio de revelación, nos da el privilegio de revelación para traerla a la luz, al conocimiento de lo que no se veía y que venía oculto, como bien lo es el valor de la obra de nuestro Mesías Yoshua en el madero. ¿Ok? Efesios capítulo 3, estamos en el mismo libro, pero en el capítulo 3, verso 8 al 13. Uno que no haya leído, que lea y nos ayude ahí. Dije Efesios capítulo 3, verso 8 al 13. Y a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Repito, ¿verdad? Verso 8 dice, ¿verdad? A mí, dice el apóstol, ¿verdad? Que soy menos, hermanita, gracias a ella por leer, y todos los que han leído, bendito sea el Padre. A mí que soy menos que el más pequeño. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo es eso? Menos que el más pequeño. ¿Quién era él entonces? Significante, sí. Es interesante cuando buscamos las versiones porque los términos cambian, pero nos dan mucho más luces, ¿ok? Entonces ahí dice el más e insignificante. El apóstol aquí, en la versión aquí lo dice, el más pequeño de todo. Dice, a mí que soy el más pequeño de todos. Soy menos que el más pequeño de todos. Que soy el más pequeño de todos, dice, me fue dada esta gran
esta gracia de proclamar a los gentiles, y ya estoy entonces enfatizando lo que ya se dijo en el capítulo 1, ¿verdad? Más o menos, y aquí ya está más claro, ¿verdad? Lo que me dice de proclamar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. O sea, es algo que se nos va, como dice, no lo alcanzamos. Nuestra mente se queda chiquitica. Pero eso dice que se le ha dado y se nos ha dado para dar a conocer. O sea, así es la óptica del Padre de la riqueza que representan las buenas nuevas para un ser humano, para el mundo y para mí y para usted. Pero a nosotros, es el que está diciendo el apóstol, se nos fue dada esa condición maravillosa. Y dice, y de sacar a la luz, ¿cuál es? Bueno, yo quiero repetir esta palabra, dice, inescrutables riquezas del Mesías. Eso es que nosotros no alcanzamos a lo grande, por eso habla de la profundidad, la altura, lo ancho y lo profundo de nuestro Mesías. Ese es el hasta que debemos llegar. Total que, ¿cuánto tenemos que echarle? Todo el resto de la vida y no vamos a llegar. Pero la meta va para allá. Debe haber entonces dedicación, porque es inalcanzable. Total que no vamos a dejar de aprender siempre, si nos atrevemos a aprender. Pero es triste que tengamos la oportunidad y no la aprovechemos. Y es lo que estamos siendo invitados hoy día, que estamos motivados a que realmente tomemos la sabiduría, tomemos el conocimiento a través del esfuerzo y el arreglo que hagamos en tiempo y en todo lo que concierne a nuestra dedicación, a conocer de la obra de nuestro Mesías y a poder saborear todo este lenguaje maravilloso espiritual que nos involucra a nosotros, que estamos ahí. Pero que el desmayo, el descuido es peligrosísimo. ¿Ok? Y de sacar, dice, las inescrutables riquezas del Mesías y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim que creó todas las cosas. Eso venía entonces lo que llamamos escondido, la palabra dice escondido, me imagino que la otra versión le dice de otra manera, pero viene oculto, no se sabía. El mundo gentil estaba pero cayéndole a palo al pueblo y todavía pues no ha terminado de eso, no se ha dado cuenta. El sacerdocio del pueblo de Israel para este mundo, para esta humanidad, y sigue luchando contra el pueblo. Todavía no han entendido. Pero a usted y a mí, el Señor hizo una misericordia maravillosa. Nos dio entendimiento y hoy tenemos mucho más claro el plan del Eterno. Y nos da la oportunidad de compartirlo, de darlo a conocer. ¿Para qué dice? Para que la multiforme sabiduría. ¿Qué quiere decir multiforme? Muchísimas formas, no 2, 3, sino múltiples. Múltiples formas de sabiduría de Adonai sean dadas ahora a conocer por medio de la congregación, de usted y de mí. Ahora, dice algo aquí, no voy a explicar esto, no lo entendí, pero lo dejo ahí. Pero entiendo que tiene que ver con el mundo espiritual. A pesar de ser terrenal, y como dice el apóstol, el más pequeño, el más insignificante, o el menos significante, y sin embargo tenía la bondad maravillosa de ser portador de un mensaje celestial. Vea lo que dice aquí. Para que la multiforme sabiduría de Adonai sea dada a conocer por medio de la congregación a los principados y potestades en los cielos. ¿Cómo usted explica eso? Está hablando de un contexto espiritual. Lo que usted tiene, lo que yo tengo, que el Padre nos está dando, amado, tiene que ver con un peso espiritual muy valioso, muy grande. ¿Hasta dónde nosotros estamos valorando eso? Esa es la pregunta. Porque esto, ¿cómo usted explica esto? Dada a conocer, pareciera que vamos a ir a lo celestial, si lo vemos literalmente, ¿verdad? Pero está hablando de una riqueza maravillosa, porque todas las expresiones que tiene antes, que venimos leyendo, son superlativos. No está hablando de cosas vanas o cosas pocas, relevantes, pero está involucrándolo a usted y a mí como creyentes. Conforme al plan de las edades que hizo en Mesías y Yehoshua, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. Por tanto, y aquí viene entonces la conclusión,
atendiendo que todo esto está verdadero, que esto es del Señor, que es para nosotros, dice, por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. El apóstol Pablo estaba ¿dónde? En la cárcel, estaba preso. Y él decía que esto no les amilane, porque lo que ustedes tienen es una riqueza maravillosa. Lo que usted y yo tenemos, amado, es una riqueza maravillosa. Es el plan del Señor en nuestra vida para vivirlo, para compartirlo. Es para apreciarlo, para valorarlo y tener un motivo, más que un miedo, un motivo maravilloso y glorioso para obedecer y someternos al Padre cada día. Pero, repito, amado, tenemos que entrar acá, amados. Darle valor a todas estas expresiones y revisar con las versiones. Con el internet tenemos ahí todas las versiones que queramos. Y a todas podemos sacarle un provecho. A todas no, a la que es. Nos dan luces, pero nos ayudan también a dedicarnos. Por eso comparto el que ustedes lean, que participe, porque alguien va a aprender de esto. Uno que aprende una cita que se nos dio hoy, bendito sea el Padre, maravilloso. Y si cada chaval uno aprende una, bueno, bendito sea el Padre. Y si usted se interesa, bueno, va a aprender más. Y la idea es que todos nos contagiemos sanamente de la palabra, de escudriñar y de desglosar. Y de darle provecho o sacarle el provecho que tiene la palabra, que es para mí. No vamos a sacarle todo el provecho porque aquí hay para rato. Pero el que necesitamos sí está aquí. Quizá el que usted necesita es diferente al mío, pero lo tenemos ahí para todos, porque la palabra alcanza para todos. Es la multiforme sabiduría de Elohim, que se nos está entregando, que se nos ha entregado y se nos sigue entregando. Y el Padre está contando con nosotros, amados. Esto va a traer de allá para acá un rendir cuenta. Porque si nos está dando tanta riqueza, tantas maravillas, no puede ser de gratis, amado. No puede ser para no responder o para no corresponder. Entonces, total que tenemos elementos suficientes, amado, para inyectarnos de la misma palabra y motivarnos a revisar más y a apreciar más lo que está ahí plasmado como palabra del Señor. Y bueno, crecer, fortalecer y aumentar nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. Amén. Bueno, amados, cerramos acá por ahora, como se dice, y de esta manera continuaremos con el material que sigue, porque es sabiduría multiforme del Padre que tenemos ahí. Espero que cada uno tengamos bien el cuidado, la delicadeza de hacer los aportes para que nos nutramos y podamos valorar y atender en gran manera a lo que a bien nos corresponde y que honre y glorifique al Señor y bendice nuestras vidas. Y que tendremos también para hacer de bendición a otros. Amén. Muy bien, agradecidos pues por todos los que participaron y bueno, vamos a hacerlo así siempre. Y si hay ideas mejores, bendito sea el Padre, bienvenidas, ¿ok? Pero queremos compartir de la palabra, valorando, apreciando, pero que vengamos, como dice también, nutridos, que vengamos estudiados, que vengamos leídos, porque eso nos ayuda en gran manera, ¿ok? Padre, te damos una vez más, muchísimas gracias por tu amor y misericordia, por esa multiforme sabiduría, Padre Santo, por ese misterio que fue revelado a tus hijos cuando encargaste a los apóstoles y que hoy nosotros, pues, en estos tiempos de la generación ya avanzada, tenemos mucho más claro, Señor, que en aquel entonces, y por eso tenemos también mucho mayor o tan igual responsabilidad como ellos, porque bien, pues, Padre, que cada uno tenemos la responsabilidad que nos corresponde, sin tener con ello, pues, de si es más o menos, o si es mucha o es poca, es la que tenemos y a ella debemos corresponder, Señor. Sabemos, pues, Padre, que tú nos enriqueces para que seamos enriquecedores también, Señor. Te damos muchas gracias por este momento de comunión, llamado a la reflexión siempre, que está en cada uno de nosotros, oh Padre, la decisión y la disposición para tomar el provecho de todo lo que tú dispones para nosotros en este tiempo, que podemos tener capacidades humanas, capacidades, Señor, de tu revelación y de nuestro entender para poder revisar tu palabra y hacer de ella hábitos, Señor, que nutran, que glorifiquen tu nombre y que nutran nuestra vida, Señor. Por ello, pues, Padre, te damos muchas gracias por todo este encuentro en esta hora
y a bien pues que sigamos en tus preciosas manos, Señor. Seas bendiciendo a cada uno de los que estamos acá, por todos nuestros hermanos que están en la red, que están allá, Señor, del otro lado de la pantalla. Sea pues, Padre, tu mano poderosa extendida, bendiciendo a cada uno, nutriendo sus vidas y de esta manera también ayudándoles a esa reflexión y a esa decisión, a toma de decisiones que conlleven a que se obedezca, se camine de acuerdo pues a tus planes y que sobre todo haya en nosotros reconocimiento y agradecimiento por tu grande riqueza, por tu grande bondad que has dispuesto para con nuestras vidas, dando pues, tomando como centro a nuestro Mesías Yahushua, nuestro Salvador, quien en el madero lo entregó todo, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias pues, Señor, sigamos en tus manos y lo hacemos llegando a ti por los méritos de tu Hijo amado Yahushua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, amados. Shalom, shalom y bendiciones para todos. Bendiciones.